Entonces, hablamos en primer lugar, de la denuncia y la querella, ¿no? La denuncia, como bien sabemos, pues es el requisito de procedibilidad a través del cual cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Público un hecho aparentemente constitutivo de delito que sea perseguible de oficio. Su regulación está normada por los artículos 221 a 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que ahí no hay mayor problema. Después tenemos lo que es la querella. Esta está regulada por los artículos 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y en qué consiste la querella? Es la expresión de la voluntad de la víctima ofendido o de quien tenga legalmente la atribución de representarlo, y mediante este requisito la víctima ofendido expresamente manifiesta que es su deseo que se inicie la investigación de un hecho que la ley señala como delito. Entonces, para proceder penalmente en contra del imputado, necesariamente requerimos de la petición expresa de la parte ofendida o de quien legalmente lo represente. Ya después, más adelante, vamos a ver quiénes pueden representar a la víctima en determinados casos muy específicos. Y luego tenemos a los famosos requisitos equivalentes. Estos están regulados tanto por el artículo 221 como por el 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y son dos. El primero de ellos se llama la autorización y el segundo se llama la excitativa. ¿Sí? La autorización consiste en la aprobación que otorgan los representantes de los órganos públicos o determinadas autoridades competentes para que se prosiga la acción penal en contra de una persona. Obviamente en los casos expresamente previstos en la ley. La autorización a su vez se divide en los siguientes requisitos equivalentes. En primer lugar tenemos lo que se conoce como la declaratoria de procedencia. ¿Sí? Vulgarmente se le conoce como juicio de desafuero, pero la Constitución nos habla de la declaratoria de procedencia. Es decir, es el requisito de procedibilidad que previamente tendrá que verificar el Ministerio Público que se ha votado para proceder en contra de los funcionarios públicos que están previstos en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tratándose de delitos del fuero común, el Ministerio Público tendrá que verificar si en la Constitución local o en el Código Penal existe este requisito de procedibilidad, porque algunas legislaciones estatales han derogado este requisito equivalente y ya no es necesario agotarlo para proceder penalmente en contra de determinados funcionarios. Al menos en la Ciudad de México y el Estado de México sí se sigue contemplando la existencia de este requisito equivalente, lo mismo tratándose de ciertos funcionarios a nivel federal, y para ello tenemos que remitirnos a lo que dispone el artículo 111 de la Constitución Federal. Ahí, recordemos, se prevé un procedimiento a través del cual, si alguno de los funcionarios que está previsto en dicho dispositivo se ve inmiscuido en un procedimiento de corte penal, para que el Ministerio Público pueda ejercitar la acción penal, previamente tendrá que acudir ante la Cámara de Diputados a fin de que ésta resuelva si hay lugar o no
a proceder en contra del funcionario. Si determina que sí, se le retira del cargo y el Ministerio Público tiene expresas todas sus facultades para proceder penalmente en contra del imputado. Esto es muy importante porque no tiene mucho, hace aproximadamente unos 6-7 años, un Ministerio Público del Fuero Común, concretamente del Estado de México, ejercitó la acción penal en contra de un diputado local sin agotar el requisito equivalente y obvio le fincaron una responsabilidad. Sin embargo, en base a mi experiencia, muchos ministerios públicos y sobre todo del fuero común desconocen la existencia de estos requisitos. Recuerden que me ha tocado ser sínodo para aquellos que aspiran al grado de maestro y de doctor en Derecho, y me ha tocado ser sínodo de ministerios públicos, y cuando les pregunto qué es un requisito equivalente, no tienen ni la más remota idea. Y también aquí lo hemos visto con algunos alumnos de la maestría que ejercen el cargo del Ministerio Público y tampoco tienen el mínimo conocimiento al respecto. Y considero que esto pues, sí tiene su nivel de alarma, ¿no? Porque se supone que el Ministerio Público es un órgano técnico. Bueno, después tenemos lo que se conoce como la declaratoria de perjuicio. Esta está regulada por el artículo 92, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, tratándose de delitos fiscales federales. Asimismo, los artículos 484, 485 y 487 del Código Fiscal de la Ciudad de México también regulan este requisito de procedibilidad en delitos fiscales del orden común. Entonces, antes de proceder penalmente en contra de una persona y ejercer la acción penal, la dependencia de gobierno que se ve afectada, que normalmente hablamos que lo que se afecta es el erario público, llámese Secretaría de Finanzas o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá que hacer una manifestación en el sentido de que se ha causado perjuicio al erario público y tienen que emitir un dictamen, obviamente fiscal contable, para determinar el monto del daño que le fue causado al fisco. Si no se cumple con ese requisito, el Ministerio Público está impedido para ejercitar la acción penal. Luego tenemos lo que se conoce como la declaratoria de contrabando. Esta está prevista en el artículo 92, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, y es cuando determinadas personas introducen al territorio nacional mercancías que como tal no requieren de un permiso de importación, pero sí requieren del pago de alguna contribución, o es mercancía que está de alguna manera controlada y se introduce sin la autorización respectiva. El dispositivo en comento también hace referencia a que se tiene que hacer la declaratoria en ese sentido para que se proceda penalmente en contra de una persona. Y luego tenemos lo que se llama la opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tratándose de delitos de carácter financiero. Obviamente están reguladas por cada una de las leyes especiales, es decir, la ley que regula, en este caso, lo relativo a las instituciones financieras, lo de las afores, y ahí se establece que para proceder penalmente en contra de una persona por determinados delitos financieros, se tiene que solicitar la opinión de estos organismos en el sentido de si hay una afectación
y sin ese requisito tampoco se procederá penal.